Bueno, entonces estábamos hablando de las propiedades textuales. Yo les decía a ustedes que si yo en la evaluación les decía que gracias a la semántica, a las propiedades léxicas y gramaticales, yo puedo obtener una buena coherencia, ¿eso es falso o verdadero? Era falso, porque estoy hablando de coherencia y las propiedades de gramaticales, léxicas y semánticas se ven en la cohesión. Recuerden que la cohesión es la que habla de esas propiedades, es decir, de la parte de sin, la parte de la acentuación, de signos de puntuación, de la ordenación de las oraciones, de la ortografía, ¿sí? Eso es la coherencia. Por favor, bajen el volumen a ¿Traiga la eso. papita? Ay, No Dios, comió nada. Dios. Bueno, y cuando hablamos de coherencia estamos hablando de otras cosas, estamos hablando de cómo vamos a hacer la unidad de palabras para que le den un sentido armonioso y claro a un texto, ¿sí? Eso es lo que, y dependiendo de eso, como de esa estructura, es que el escritor o la persona que va a redactar toma una idea y a partir de ahí desarrolla todo eh, el informe, el texto o la información que va a redactar. Les decía también que la coherencia y la cohesión ya la hemos visto en los anteriores conceptos que hemos trabajado, ¿cierto? Entonces, sin embargo, aquí volvemos y repasamos muchas más características que tiene la cohesión y la coherencia, que vuelvo y les digo, son las cualidades, no son las únicas cualidades de la redacción, pero Profe, no escucho nada. son las cualidades más importantes de la redacción. Entonces, esas cualidades tienen muchas características dependiendo si son propiedades, dependiendo si son principios. ¿Sí? Entonces, Dios mío, cierren los audios, por favor. Entonces, cómo elaborar un texto con coherencia y cohesión? Que son las principales cualidades. Ojo, no son las únicas, pero son las principales cualidades. Dice, seleccionar la información relacionada con el tema que se va a tratar y organizarla. Cuando hacemos eso estamos hablando de coherencia, distribuyendo en capítulos, párrafos y oraciones, utilizando la estructura adecuada para cada tipo de texto, realizando previamente un ordenador gráfico. Cuando hablamos de un ordenador gráfico puede ser de un esquema, de un cuadro paralelo, cuadro sinótico, de pronto de un gráfico de Smart Art, de pronto de un gráfico como esto. Esto es un ordenador gráfico. Quiere decir que mediante este gráfico usted ordena ideas que quiere que se resalten más en su texto. Eso es la coherencia, que nosotros organicemos bien el texto. Muchas veces organizamos el texto en 20 renglones, ¿sí? Entonces, cuando usted está leyendo, usted como que pierde valga la redundancia, la coherencia de lo que está leyendo porque todo, está todo como en un mismo párrafo que usted pierde como la idea de eso. En cambio, si usted estos 20 renglones los distribuye en unos 3 párrafos, ya usted va a encontrarle con mayor claridad a ese texto que está leyendo. Cuando hablamos de cohesión, dice, utilizar mecanismos lingüísticos que se manifiesten la conexión entre sus distintas partes, repeticiones de palabras, uso de sinónimos, ortonónimos e hiperonónimos. ¿Qué significa? Eso significa que hay palabras que tienen muchos sinónimos que se adaptan a nuestra redacción. Yo decía un ejemplo hace rato que, por ejemplo, la de la señora que hace trajes, no se dice hace trajes, sino ella diseña trajes, no tampoco se dice ella realiza trajes, no, ella no realiza trajes, ¿cierto? O por ejemplo, ese señor hace una casa, no, ese señor no hace casas, ese señor construye casas.
Otro dice, ese señor diseña casas. No, señores, no es diseñador, no diseña casas, ¿sí? Él construye casas. O cuando dice, ese señor fabrica casas. No, la palabra propia es construir. Entonces, a eso vamos con la utilización de sinónimos, hiponónimos y peronónimos, ¿sí? Utilizar el sinónimo adecuado para lo que vamos a decir o a escribir. Uso de palabras pertenecientes al mismo campo semántico, uso de marcadores discursivos para mostrar la organización de ideas, es decir, la utilización de conectores textuales. Bueno, hablamos de que en la redacción hay muchos tipos de clases de redacción, ¿sí? Es decir, está la redacción comercial, oficial, social y libre. ¿Cuál es la comercial? Cuando nosotros estamos haciendo recibos, cuando estamos haciendo contratos, cuando hacemos pagaré, etcétera. ¿Cuál es la oficial? La oficial es la cuando uno utiliza en los oficios o cartas, cuando uno hace memorandos, circulares, certificados, informes, acuerdos, resoluciones, actas, ¿sí? ¿Cuál es la social? Cuando uno envía cartas, email, currículum vitae, que es la misma hoja de vida, cuando uno hace invitaciones, cuando hace tarjetas, cuando hace postales, trípticos. ¿Qué son los trípticos? Los trípticos son los folletos. ¿Por qué se llaman trípticos? Porque son tres partes. Y cuando estamos hablando de una redacción libre, que es la de descripción, diálogo, narración y noticias. Esta es una redacción libre. Libre porque no tiene como una estructura rígida, ¿sí? Entonces es menos, más flexible. En cambio, la social se basa en unos lineamientos. Por ejemplo, las cartas tienen una estructura. El email para enviar documentos tiene una estructura. La hoja de vida tiene una estructura. Las invitaciones tienen una estructura. Puede que el fondo o, ¿qué? O lo que se vaya a invitar sea diferente en una y otra invitación, pero tiene un de, un para, tiene un asunto, tiene un lugar, tiene una fecha, ¿cierto? Entonces, esa es la estructura. Una tarjeta también tiene una estructura, las postales tienen una estructura, los folletos tienen una estructura, que tienen todo el nombre de la empresa, el link de la empresa, los servicios de la empresa, el los teléfonos de la empresa, ¿sí? Eso es un tríptico, folleto de empresarial o de un producto, Profe, ¿sí? profe, disculpe, ¿qué es el currículo vitae? Es la hoja de vida de ustedes. Cuando ustedes le dicen, Mm, por favor, me traen su currículo vitae o suban a la página su currículo vitae, pues eso es su hoja de vida, sino que está escrito en ah, inglés. ok, gracias. Listo. Entonces seguimos. Técnicas de redacción. Ojo que nosotros miramos las técnicas de comunicación oral. Ahora estas son las técnicas de redacción. ¿Qué debe tener las técnicas de redacción? Estilo, claridad, cohesión, coherencia. Esas son las cuatro técnicas de redacción. Y ustedes dirán, pero bueno, cohesión y coherencia sigue apareciendo. Sí, porque coherencia y cohesión son cualidades. También están dentro de las técnicas, también están dentro de los principios, también está dentro de la parte de las, eh, perdón, dentro de las propiedades textuales. Me quedan 10 minutos ya. Ah, Dios, se salió eso. ¿Están mirando el fondo? ¿Qué están mirando? Las El fondo, técnicas, profesora. Lo de la coherencia. técnicas de redacción. Sí, señora. Sí, técnica. Listo. Entonces, en las técnicas de redacción son cuatro: estilo, claridad, cohesión y coherencia. Entonces vamos a hablar del estilo. El estilo de un escritor no es exclusivamente su sensibilidad literaria, su capacidad creativa para escribir novelas o hacer poesía. Todos nosotros en cualquier redacción que realicemos tenemos un estilo propio, eso ya lo había dicho. Tenemos un estilo propio, pero tenemos que seguir una estructura de acuerdo a lo que vamos a realizar. La claridad se relaciona con la posibilidad de escribir con sencillez al evitar utilizar vocabulario complicado o rebuscado, frases complejas o ambigüedades.
Cohesión es la adhesión de las cosas entre sí, en este caso de los elementos que conlleva el texto, define unión, enlace, afinidad en el seguimiento del tema. En este caso lo que busca la cohesión es la unión lógica, sistemática y a fin del tema y sus elementos para que sea entendible y con orden requerido. Coherencia es el aspecto que le da a la unidad de un texto a partir de enunciados que se centran en un tema específico. Las ideas secundarias son fundamental, un hilo conductor que aporta la información relevante a la idea principal para así dejar significado al texto. Es decir, si yo empecé a hablar de un tema, digamos, eh, vamos nuevamente a la carta, solicitando la homologación de las notas, perdón, de las notas para una homologación, entonces yo no puedo estar solicitando eso y más adelante decir, bueno, y necesito por favor también que me envíen esto, mi título, porque pues no lo he podido reclamar, porque estaba enferma y no lo pudimos reclamar y me dijeron que yo me podía graduar por ventanilla, entonces por favor de una vez me envían el título. Entonces eso no tiene coherencia porque usted está hablando de un tema y terminó hablando de otro o solicitando otra cosa. Entonces, cuando hablamos de coherencia es que usted solamente puede hablar dentro de un texto sobre un asunto y más cuando estamos haciendo una carta. Eso es coherencia. No se puede hablar de más cosas sino de un solo asunto. Y todo lo que se diga en ese texto debe ser relacionado sobre ese tema. Etapa de planificación. Dice, en este texto no se trata de redactarlo en minutos. En esta etapa requiere el tiempo y dedicación, investigar sobre el tema, establecer objetivos de escritura, centrar el tema, tener un esquema escrito. Esto nos lleva a ¿qué? A captar el interés y mantener la expectativa de quienes leen nuestro escrito. Fácil comprensión para el lector, sí, es verdad. Eso nos da la igualdad de que la persona analice, ¿sí? Analice el lector y la audiencia o destinatario. Si ustedes hacen eso, esos 4 pasos que están arriba, la persona que lea lo que usted escribió, lo que usted redactó, va a ser fácil entender. ¿Sí? A eso nosotros no escribimos para nosotros, nosotros escribimos para los demás. Pues tenemos que ponernos en los pies o en los zapatos de los demás a la hora de la lectura. Usted redacte, pero cuando termine de redactar, lea como si fuese otra persona o ponga a otra persona que le lea a ver si ella entiende lo que usted redactó. Ese paso es muy importante porque, como dice aquí, analizar el lector o audiencia destinatario para saber si me entienden o no me entienden. ¿Listo? Ahora, cuando o qué debemos hacer para que esto nos quede bien. Hay que hacer una preescritura, hay que hacer una planificación del texto y hay que hacer una organización de la información. Estos pasos se deben hacer cuando yo voy a hacer una redacción. Entonces, dice obtención del tema, asignación y elección, definición del propósito, definición de la audiencia, tipo de texto, obtención de la información. Es decir, yo voy a hablar del COVID-19, entonces ese es mi tema. Definición del propósito. ¿Qué voy a hablar sobre el COVID-19? Puedo decir, el COVID-19 es un virus, tengo que buscar qué voy a hacer, informar, persuadir, explicar, instruir o describir. Entonces, yo voy a describir ese tema. Entonces, voy a decir, el COVID-19 es una pandemia que es difícil de controlar porque contiene esto, esto y esto y esto. Entonces, estoy describiendo el tema. Definición de la audiencia. ¿A quiénes les voy a llegar con esa información? ¿A niños? ¿A jóvenes? ¿A todo el mundo? ¿Quiénes son? Entonces, si va a ser para niños, yo tengo que utilizar un lenguaje apropiado para los chicos. Entonces, tipo de texto, ¿cómo lo voy a hacer? En forma descriptiva, narrativa, de definición, explicativo, analógico, clasificativo, comparativo o argumentativo. Si yo tomé mi propósito de describir, sería lógico que yo escribiera en texto descriptivo o explicativo. ¿Por qué? Porque escogí a los niños como mi audiencia, como las personas que van a leer mi texto.
y obtención de la información, dije, documento documento e investigación de campo. Es decir, cuando digo obtención de la información, es decir, voy a hacer qué con esa información, qué quiero hacer con esa información, que los chicos después de esa lectura eh, eh, llenen una encuesta y me digan cómo se sintieron o qué reacción tuvieron frente a esa lectura. Eso es la investigación de campo, que yo no coloco una reacción solamente por colocarla, yo la coloco para saber qué piensan mis lectores sobre esa lectura. Entonces, eso es investigación de campo. Entonces, yo realicé eso, lo envié a mis alumnos por correo electrónico, chicos entre 10 y 15 años, un texto descriptivo o explicativo, y les digo, por favor, me envían la opinión respecto al texto que yo les envié, a la reacción que yo les envié. Eso es investigación de campo. Entonces, yo voy a través de lo que ellos envíen, voy a saber qué tipo de análisis ellos tuvieron con ese texto que yo realicé. ¿Listo? Entonces, organización de la información, definición de las partes. Significa, ¿cómo voy a organizar esa información antes de enviarla, no? Si la voy a hacer tipo tesis, y si la voy a hacer por hipótesis, si la voy a hacer solo con ideas primarias y secundarias, o si la voy a manejar por subtemas. Selección de material de apoyo, es decir, yo voy a hablar de eso, digo, sí, voy a hacer la tipo hipótesis, es decir, el COVID-19 puede quitarnos el habla o puede quitarnos la audición, nos puede dejar enfermos para toda la vida, eso son hipótesis, ¿sí? Entonces, la selección de material, entonces significa de dónde yo saqué esa información. Definición de orden, dice cronológico, espacial, grado de dificultad, orden de importancia. Entonces, yo tomaría para este ejemplo el orden de importancia. Entonces, ¿qué tan importante es el tema para organización de las ideas? Estructura oración, de la oración, dice tipos de introducción, tipos de párrafo y tipos de conclusión. ¿Cómo voy a manejar toda esa información? Si la voy a hacer por párrafos o la voy a hacer a manera de conclusión. Yo diría que para mi ejemplo, yo la trabajaría por tipo de párrafo. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer voy a hacer una información de tipo de texto descriptivo. Entonces es más fácil manejarlo por párrafos. Y abajo dice definición de bosquejo general, una introducción y un desarrollo. Excelente, yo manejaría las dos cosas. ¿Por qué? Porque voy a trabajar tema descriptivo, una introducción donde voy a decir que voy a hablar del COVID-19 y los efectos en los niños. Ya se me va a acabar el tiempo. Entonces, eso sería como la organización del texto antes de enviarlo, por ejemplo, al correo electrónico y que ellos me envíen a mí las sugerencias o opiniones con respecto a lo redactado. Entonces, todo esto se hace cada vez que vayamos a redactar un ensayo, un informe, ¿sí? Eso se debe hacer para que quede una excelente y limpia redacción. Se nos acaba el tiempo y nos queda, esto ya lo había explicado en el anterior video, nos quedan esta parte que ya es teoría, nos quedan 4. Estas sí las van a tener que ustedes plasmar en su cuaderno, todo lo que está aquí. Se debe plasmar en el cuaderno en forma de resumen. Lo vamos a dejar